Hola niños, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos nuevamente. Este día comenzando las clases de la segunda semana del periodo 3. Espero que se encuentren muy bien y que estén recibiendo todas sus clases con el ánimo de siempre. El día de ahora quiero hablarles un poco sobre la fe y algo que en esos días necesitamos tener muy fundamentada nuestra fe. Como una definición, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que yo no puedo ver, tener la convicción de que algo va a pasar, pero yo no puedo verlo, simplemente lo creo. Así que yo les invito a que tengamos fe, en primer lugar, en Dios. Fuera de Él no somos nada. Y todo lo que en nuestra vida ocurre tiene un propósito. Entonces tengamos fe, tengamos la convicción de que todo lo que ocurre en nuestra vida es para nuestro propio bien. Aún aquellas cosas que consideramos desafortunadas tienen un propósito, que tal vez de momento no lo entendemos, pero a la larga Dios tiene un propósito para todo. En segundo lugar, podemos tener fe también en nosotros mismos. Por ejemplo, ustedes que están en un proceso de formación, tienen la fe, tienen la convicción de que van a llegar a ser grandes profesionales. No sé a qué va a querer dedicarse, a ser un doctor, abogado, contador, no lo sé, tantas carreras. Pero ahorita usted tiene fe, tiene una meta trazada de que va a terminar su año escolar, posteriormente va a terminar la universidad y va a llegar a obtener un título. Y esa es la fe, creer en nosotros mismos. Crea que usted ya tiene ese título universitario porque lo desea, porque va a trabajar por él, porque tiene una convicción. La fe podemos aplicarla en cualquier ámbito de nuestra vida, no necesariamente solo a algo espiritual. Podemos aplicarla en nuestro diario vivir. Yo tengo fe que este día va a ser de lo mejor. Yo tengo fe que mi familia siempre va a estar con bien. Así que es una palabra muy pequeñita, una sílaba nada más, pero que engloba un gran significado. Así que tengámosla presente en nuestra vida, no importa la religión que usted profese, pero hay que practicar la fe, primero en Dios y luego en nosotros mismos. Comenzamos el desarrollo de los temas. Para seguir estudiando algunos aspectos muy importantes del siglo de oro español, que en su segunda parte corresponde al barroco, el día de ahora hablaremos sobre esas dos corrientes poéticas, conceptismo y culteranismo. Recordemos que en la clase de la semana pasada decíamos que a pesar de que el siglo XVII estuvo marcado por hechos muy desafortunados que produjeron en la población sentimientos de pesimismo, desengaño y decadencia, el arte barroco gozó de gran fama y de gran relevancia. Y dentro del arte, por supuesto, está la literatura. Y el conceptismo y el culteranismo son ejemplos claros de ese esplendor que el arte tuvo en el siglo XVII. Hay quienes dicen que los culteranos escribían para los sentidos y en cambio los conceptistas escribían para la inteligencia. Ya vamos a ver un poco más detenidamente por qué estas ideas sobre el conceptismo y el culteranismo. Antes de comenzar a ver de lleno las cualidades del conceptismo y el culteranismo, es necesario repasar
los temas de la literatura barroca. Y comenzamos por esos tres temas que están agrupados: amor, naturaleza y mitología. ¿Por qué están juntos esos temas? Porque son temas que el barroco ha retomado del Renacimiento, pero que les ha dado una visión diferente, una visión pesimista, porque en el Renacimiento esos tres temas eran vistos de una forma vitalicia, de una manera positiva. Entonces, el barroco los retoma, pero cambia su dirección, modifica su significado hacia algo negativo, decadente o deprimente. Luego tenemos un tema propio del barroco, que sería el desengaño. ¿Qué es el desengaño? En palabras sencillas, yo puedo decir que el desengaño es la pérdida de la esperanza o la ilusión, más que todo en conseguir una cosa que yo deseo mucho. Ese es el desengaño. O darme cuenta, por ejemplo, de que una persona no es como yo pensaba. Yo tenía una imagen de alguien, pero algo ocurre y me doy cuenta de la realidad, una realidad que yo no quería ver. Eso es el desengaño. Entonces yo he perdido la esperanza o he perdido la ilusión. Luego tenemos el pesimismo, que en una definición un poco más científica o formal podemos decir, el pesimismo es una doctrina metafísica según la cual el mundo es irremisiblemente malo y por consiguiente todo en la naturaleza y en la vida del hombre tiende a la producción y a la conservación del mal. Recuerdan que anteriormente hablamos que los terratenientes y la Iglesia se habían unido y reforzado su poder, su dominio, para poder someter a las personas, para poder adoctrinarlas. Entonces, el punto de partida fue el pesimismo, en este sentido, de que todos somos malos y necesitamos una corrección. Y el efecto en la población es que vean toda la realidad de una forma negativa, que de todo lo bueno que pueda pasar, ellos no perciben eso, perciben lo negativo o lo malo, porque se les dio esa concepción de que el hombre es malo y necesita una disciplina. Y el tercer tema propio del barroco sería la brevedad de la vida. Dicho en palabras sencillas, la muerte. Un pensamiento hasta cierto punto obsesivo en la población del siglo XVII, ya mencionábamos por qué. La población se había diezmado por guerras, por pestes, etcétera. Entonces, la muerte, más que un pensamiento, era una realidad, lastimosamente. Y las personas vivían con ese temor o con esa sensación que la muerte podía llegar en cualquier momento. Tres de los poetas más importantes de ese periodo de tiempo son los que están viendo en pantalla: Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Lope de Vega. Aclaro, no son los únicos poetas, son los más reconocidos que han trascendido en el tiempo. Y para muestra un botón, actualmente seguimos estudiando sus poesías y sus temáticas. Hablemos un poco de Luis de Góngora. Él nace en Córdoba en el seno de una familia acomodada, pero en su edad adulta se instala en Madrid. Llega a tener la ocupación de ser un capellán real, pero tras algunas dificultades
en la corte, en parte algunos conflictos con otros escritores, precisamente con Lope de Vega y Francisco de Quevedo, y también por algunas intrigas palaciegas, prefiere retirarse a Córdoba. Y es en ese momento que él se dedica más de lleno a cultivar la poesía. Simultáneamente se dedicaba a dos estilos poéticos. Uno era muy sencillo, que se inspiraba en algunas formas de la Edad Media, como el cancionero tradicional o el romancero. Y la otra forma de poesía era mucho más compleja. De esta poesía compleja nacen sus sonetos y sus poemas mayores, titulados Fábula de Polifemo y Galatea y también Soledades. En su poesía más sencilla tenía un tono popular y trataba de temas muy variados. De preferencia eran temas de amor o temas humorísticos. También había mucha sátira en esos poemas, pero siempre revelaba una visión desengañada y pesimista del mundo. A pesar de una apariencia sencilla, estos poemas siempre contenían una notable elaboración formal. Francisco de Quevedo nació en Madrid en el seno de una familia noble. Dedicó gran parte de su vida a tareas políticas y diplomáticas, tareas que le acarrearon muchos fracasos y sinsabores. Fue famoso en su tiempo por su ingenio, agudeza y espíritu mordaz que incluía en sus poemas. Gustaba mucho de utilizar la ironía, el sarcasmo, y esto resultaba atractivo, por eso su gran popularidad. Su obra literaria es muy extensa y también variada. Escribió, además de poesía, relatos satíricos y una novela picaresca muy reconocida, titulada La vida del Buscón. También escribió ensayos políticos y morales. En todos esos escritos, él dejó plasmada la visión sombría y a veces cruel que él concebía del mundo. Escribió una poesía amorosa llena de intensidad y de pasión, pero sobre todo destacó por una poesía de tema filosófico y moral, siempre con un hondo dramatismo y una expresión de la angustia por el paso del tiempo y el acecho constante de la muerte. A este conjunto de poemas que tienen estos temas se les llama poemas metafísicos. Por otra parte, en un tono serio, reflexivo y muchas veces trágico, también utiliza el humor, la sátira y es a veces descaradamente burlesco. Lope de Vega fue un gran poeta que destacó mucho por la variedad de asuntos que trató. Además de poesía, él escribe teatro, que fue o que ha sido lo que más resalta de su obra. A él lo estudiaremos de forma individual, precisamente con el teatro. Un dato muy curioso entre los escritores Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, e imagino que ustedes ya lo saben porque lo han estudiado anteriormente, es la constante rivalidad que existía entre ellos. Hay quienes dicen que esa rivalidad se originaba por conseguir la popularidad, quién de los dos era el mejor poeta, y constantemente ellos se dedicaban poesías, obviamente para defenderse, para tratar de
hacer quedar mal al otro o criticarlo, etc. Y veremos algún ejemplo de eso más adelante. Tenemos la primera corriente literaria que se da en el barroco referente a la poesía, el culteranismo. Como una definición, dice que el culteranismo se caracteriza por ser muy lujosa, utilizar metáforas muy brillantes, hacer constantemente referencias mitológicas y, por supuesto, abundantes figuras literarias. Se dice que el culteranismo hace un énfasis especial en la forma del poema, en que esté muy cuidado, en que su escrito haya sido realizado con abundantes metáforas, un lenguaje muy elegante, y esto es lo que muchas veces dificultaba su comprensión. Buscaba que hubiese sonoridad en sus palabras y los recursos estilísticos no eran de fácil comprensión para todas las personas. De ahí su nombre, culteranismo. Las personas hasta cierto punto cultas eran aquellas que iban a encontrar el gusto por esta poesía y además iban a saber entender sus referencias mitológicas o sus referencias estilísticas. Entre el mensaje y la forma, al culteranismo le interesa más la forma. Obviamente hay que cuidar el mensaje, pero hacía más hincapié a la forma en lo que decimos, no tanto en lo que estamos diciendo, sino en la estética del mensaje. Su mayor representante es Luis de Góngora y por eso también al culteranismo se le puede llamar gongorismo. Escuchemos un ejemplo de un poema de Luis de Góngora titulado A una rosa. A una rosa. Ayer naciste y morirás mañana. Para tan breve ser, ¿quién te dio vida? Para vivir tan poco estás lucida. Y para no ser nada, estás lozana. Si te engañó tu hermosura vana, bien presto la verás desvanecida, porque en tu hermosura está escondida la ocasión de morir, muerte temprana. Cuando te corte la robusta mano, ley de la agricultura permitida, grosero aliento acabará tu suerte. No salgas, que te aguarda algún tirano. Dilata tu nacer para tu vida, que anticipas tu ser para tu muerte. Como tema central del poema, podemos decir que consiste en la brevedad de la vida. En el análisis de figuras retóricas, por ejemplo, vemos que ha utilizado antítesis, aliteración, pleonasmo. Por ejemplo, cuando dice morir, muerte, temprana, hay una aliteración. Un pleonasmo, por ejemplo, morir, muerte. Y entonces vemos cómo él va haciendo uso de diferentes recursos para embellecer el mensaje. En la primera estrofa, por ejemplo, el autor nos está hablando o nos hace la apelación al tema central, que sería, además de la brevedad de la vida, está hablando de la hermosura de una rosa y la corta vida que posiblemente ella tendrá. En la segunda estrofa nos explica que la hermosura de esa rosa no será eterna,
y le anuncia que tras de ella se esconde un destino que es la muerte. Tercera estrofa, no menos importante, hace mención de la muerte como una ley de la vida. Por ejemplo, cuando dice ley de la agricultura permitida. En otras palabras, es algo que tiene que ocurrir. Ese es el destino que todos llevamos. Y finalmente, en la cuarta estrofa, el autor concluye que vivimos para morir. Por ejemplo, cuando dice, dilata tu nacer para tu vida, que anticipas tu ser para tu muerte. Es el fin que todos llevamos. Desde que nacemos, todos comenzamos a morir. Entonces, eso es un poco la idea de este poema. Pero usted ve cómo va embelleciendo un tema que pues puede ser muy triste o muy delicado, como es la muerte. Pero él, utilizando diferentes recursos, nos puede dar una imagen positiva de ese tema que en realidad es triste. El conceptismo, siendo su máximo representante Francisco de Quevedo, consiste en un juego de palabras que muchas veces puede tener dobles o triples interpretaciones. Es una corriente poética que utiliza mucho la agudeza de pensamiento, ya que entre las figuras que utiliza está la ironía, el sarcasmo, y muchas veces, por ejemplo, alguien puede estar siendo sarcásticos con nosotros, pero si nosotros no comprendemos el mensaje oculto, digamos, o el mensaje escondido en lo que nos están diciendo, muchas veces quizás pueden estar burlándose o diciéndonos alguna ofensa y nosotros no lo captamos. Entonces, el conceptismo utiliza mucho estos recursos. El objetivo era ese, precisamente, hacer juegos de palabras que tuvieran otra interpretación y la iba a entender solo aquel o aquella que fuera muy agudo de pensamiento. Entre el mensaje y la forma, el conceptismo se centra más en el mensaje, no tanto en la forma, como el culteranismo, que era muy cuidado. El conceptismo se interesa más en el significado de lo que estoy diciendo, en el mensaje que quiero transmitir. El objetivo del autor con este tipo de poemas no solamente era burlarse o hacer una sátira de las cosas. Quizás el objetivo más importante era revelar el carácter contradictorio que la vida tenía, o que la vida muchas veces se volvía compleja y en contra de nosotros y las circunstancias. Ese era muchas veces el objetivo de sus poemas, mostrar el carácter contradictorio y complejo que la vida puede tener. Veamos un ejemplo de uno de los poemas más famosos quizás de Francisco de Quevedo, que hace alusión o hace una sátira, más bien dicho, hacia Luis de Góngora. Estoy segura que alguna vez lo han leído o lo han escuchado. A una nariz, de Francisco de Quevedo. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nasón más narizado. Érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era, érase un naricísimo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito.
El poema se explica solo, creo yo. Es un poema de la sátira o de la burla que escribió Quevedo para referirse al tamaño de la nariz de Góngora. Si se observa en el poema, ha utilizado la hipérbole y la metáfora, con las que crea asociaciones de significados sumamente cómicos e imaginativos. La anáfora érase, con la que parece trasladar el personaje a un mundo de ficción y también haciendo alusión a otros personajes que pueden presentar la misma característica que se está criticando en Góngora. Por ejemplo, Anás era un sacerdote miembro de los judíos. También Ovidio Nasón era un poeta romano que lo habían apodado así por su gran nariz. Y así podemos apreciar el tono burlesco que solía utilizar Francisco de Quevedo. Del conceptismo se origina la figura literaria llamada calambur. Básicamente consiste en agrupar las sílabas en una palabra de diferente manera para crear nuevos significados. De manera escrita, es posible que el calambur no respete reglas ortográficas, pero nada más es para tener el efecto de crear nuevas palabras o nuevos significados. Así que de preferencia es mejor utilizar el calambur únicamente de forma verbal y no escrita. El calambur más famoso de la historia es el que Quevedo hace en relación a un defecto físico en una pierna que tenía la reina Isabel de Borbón, esposa del rey Felipe IV, cuando se le presenta con 2 ramos de flores y le dice que entre el clavel blanco y la rosa roja su majestad escoja. Y ella eligió uno de los 2 ramos de flores. Ocultamente le estaba haciendo alusión a su defecto. Si usted puede hacer el ejercicio que está viendo ahí en pantalla, en la primera frase está unido, escoja, que estoy refiriéndome al verbo. En la segunda oración se ha separado, es coja. Entonces, ahí usted puede ver que de una forma muy ingeniosa, pues prácticamente le dijo su defecto y ella entendió que le estaba dando a elegir entre 2 ramos de flores. El calambur es muy utilizado, por ejemplo, para hacer adivinanzas o para hacer chistes. Como le dije anteriormente, es mejor utilizarlos únicamente de forma verbal y no escrita. Aquí hay 3 ejemplos. El primero dice, fui al centro, vi unos zapatos y los compré. ¿Qué compré? ¿Cuál sería la respuesta? Aplicando el calambur. Ahí le subrayé y con los. Entonces la respuesta es, compró hilos. Al aplicar el calambur de forma verbal, podemos ver ese cambio. Si yo agrupo de distinta manera esas 2 sílabas y los de forma verbal, puedo entender que son hilos de coser. Ejemplo número 2. Cuando te sientas triste, decepcionado, abraza un zapato. Sí, un zapato. Un zapato consuela. Ahí le subrayé consuela. Así unido estoy hablando de dar apoyo a otra persona, ¿verdad? Cuando está triste. Pero si yo lo separo, consuela, se aplica el calambur y es totalmente una idea diferente a lo que estamos diciendo. Y el último ejemplo dice así,
Va una cuchara por la calle andando y un cuchillo le grita: ¡Hola, cuchara! Pero la cuchara sigue caminando sin detenerse. El cuchillo se queda pensando y dice: ¡Qué raro! Parece que no es cuchara. Igual, le he subrayado es cuchara porque está hablando de la acción de oír, de escuchar, pero si lo separo, entonces está diciendo que no es una cuchara. Aplique el calambur usted en otros ejemplos que se le ocurran. Es una figura muy divertida, de hecho, que puede servir para entretenerse un ratito. Llegamos hasta aquí con el desarrollo del contenido y vamos a el tiempo de preguntas y respuestas. Podemos aprovechar ese tiempo y si usted tiene algún calambur que nos quiera compartir, escríbalo ahí en el chat para que todos nos divirtamos y nos riamos un ratito. Quedo pendiente para responder sus inquietudes.